Vamos a hablar de una nota de Martín Barsky que dice la psicología de Milei como motor del cambio. Bueno, Barsky habla de que él que acompañó a Milei en los viajes internacionales, en uno de los viajes internacionales que tuvo, y en ello cuando estuvo con empresarios tecnológicos en Silicon Valley como Tim Cook, Sundar Pichai y Mark Andreessen. ¿No? La principal empresa que extorsiona a Gustavo durante el flagela a Gustavo todo el día, se mofa, lo extorsiona, hace planes, es Google y YouTube, con su canal de YouTube. Tanto, las apps que aparecen, las propagandas de que tienen todas las apps, y, las propagandas, las páginas web, y las propagandas y extorsiones que hace YouTube. Contra Gustavo Larza. Después alaba a Milei que la Argentina es un país para el tibio y la persona de Milei es la ideal. Bueno, y critica al gobierno de Macri. Bueno, toda esa crítica que hace el gobierno de Macri anterior no estoy de acuerdo. Se entiende porque Macri fue el primer explorador de cómo salir de la maraña macroeconómica y microeconómica que dejó el kirchnerismo. Así que la experiencia de Macri le sirve a la de Milei. Habla de la clase magistral que le dio Milei sobre el ajuste expansivo. Bueno, todo eso que el gobierno de Milei le dice que es el sinceramiento de los variables macroeconómicas. El sinceramiento cierto es de el superávit fiscal es cierto, y todo lo demás es una transición. Es una transición y es si un gobierno tiene 4 años, es una transición del 25% de lo que podría ser posible en el futuro la bonanza de la estrategia económica del presidente Milei. Pero como dice Gustavo, la Argentina no tiene stock. El gobierno, el kirchnerismo, el kirchnerismo dejó a la Argentina sin stock. Entre ellos la energía, los dólares, la energía, el trabajo real, la riqueza real. Y como se llama esto, ahora vayamos a las variables económicas que esboza Barsky. La idea esa de que los gerentes de Silicon Valley alaban las ideas económicas del general Milei, no hay ninguna novedad porque Estados Unidos es el país más rico del mundo y tiene las empresas industriales y tecnológicas más avanzadas del mundo, sobre todo tecnológicas. Ahora, para la Argentina, la idea esta de Milei, llegada a la conclusión o inconclusa, puede dejar a la Argentina peor de lo que estaba. Bueno, se ve que la estrategia de sustituir tarifas con beneficios a las empresas tecnológicas de Estados Unidos, Donald Trump lo sacó de esta idea. Dice, que Milei dijo a las empresas tecnológicas, ustedes son los motores de la economía global, Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero el 60% del valor de mercado de las empresas del planeta. ¿Por qué? Porque tiene Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia. El trato que les da el gobierno de Biden no es solo injusto y con su narrativa antimonopolio, es ingrato. Bueno, ahí Robert Reich cuenta como el gobierno de Trump le deja la vigilancia sobre los ciudadanos de Estados Unidos a una empresa tecnológica. Y que mi caso es testigo de mi caso con el satélite y el abuso sobre mi humanidad y la difamación falsa sobre mis datos, es testigo de lo que viene la vigilancia global de Estados Unidos sobre sus ciudadanos, sobre todo de gobierno fascista y abusador de Donald Trump. Le reiteramos, el principal flagelador de Gustavo Larza en cantidad de cogniciones y propaganda es Google y YouTube. Bueno, acá dice Barsky, dice que la inflación bajó al 1,5% en junio, según el INDEC. Desde un 211 anual en 2023, la pobreza descendió de 52,9 a 34,7% según la Universidad de Itela. El déficit fiscal, que parece no fue eliminado, el desempleo sigue alrededor del 6%, la mitad que el español con salarios en aumento, y el PBI creció un 3,2% el primer semestre y se proyecta un 5,5% para fin de año según el FMI. Bueno, los datos pueden ser ciertos. Lo cierto es que la comparación del desempleo argentino con el español es falsa. Compararlo es falso. Por la estructura, hay otras notas que lo explican, la estructura productiva de la Argentina cambió con el kirchnerismo y se perpetuó. Y es parte de lo incomparable que es el 6% de desempleo argentino con el español. O sea, hay un analista que dice que los valores de desempleo que había en los 90 con el menemismo, que llegó al 22%, ahora son imposibles de llegar porque se perpetúa una matriz donde el trabajo privado es pequeño, con el kirchnerismo no creció nunca, y se sostiene esos valores pequeños de trabajo privado y una gran cantidad de masa de trabajadores en negro que desfinancia al Estado en la seguridad social y en el sistema previsional. El menemismo, una de las principales causas de la crisis de deuda, de su agujero fiscal tremendo, fue la creación de las AFJP, el sistema de capitalización previsional de jubilaciones y pensiones. Eso generó un agujero fiscal. Ahora, el kirchnerismo generó otro agujero fiscal tremendo que lo pasó a inflación y a deuda pública interna, principalmente a través de socavar el empleo, la matriz de empleo de Argentina, y de financiar el sistema previsional por doble vía, por el empleo, por la perpetuación, por los bajos empleos privados registrados, que son los que sostienen el sistema previsional, el trabajo en negro, un tercio de los trabajadores en negro, y el empleo estatal que no cubría totalmente sus responsabilidades previsionales, y adosado a ampliar la base de beneficiarios sin respaldo en el sistema público de reparto. La pobreza, tanto la pobreza como el crecimiento del PBI, que redundan en PBI total, son los mismos datos son la misma matriz que se dejan del kirchnerismo. ¿Por qué son la misma matriz? Porque el PBI argentino está sobrevaluado, 50% como mínimo, o 60%. Ahora lo vamos a ver como lo explica con una nota de Fontevecchia. Y claro, porque la tasación de la pobreza se compara en dólares. Y entonces es como los salarios. Ahora lo explica.
El salario promedio del sector privado saltó de $450 a $1.100 mensuales. Con ese ingreso hoy se puede comprar un auto en 12 meses frente a los 36 meses que tomaba en 2023. Bueno, la economía argentina está en transición. Y la estrategia del presidente Milei de abrir las importaciones para controlar la inflación socava la producción local. Y las desregulaciones que estableció, por ejemplo, el sistema automotriz, las desregulaciones que estableció y la competencia desigual con la producción extranjera puede hacer colapsar las terminales productivas automotrices argentinas. Ese aumento salarial de 450 a $1.100 de los trabajadores registrados es un valor relativo, no absoluto. ¿Por qué? Porque el atraso del dólar es evidente y la creación de riqueza argentina está mal tablada, 50% superior. Con lo cual... El aumento nominal del salario promedio en dólares tiene que ver con la apreciación del peso en casi su extensión, pero no con el aumento de la productividad del trabajador, a excepción de los trabajadores de vaca muerta. Bueno, sobrevaluar el PBI argentino con el atraso del dólar es una manía que de los continuos gobiernos argentinos y provocar estaciones de bienestar en la sociedad con fines electoralistas, clientelistas, electoralistas y cortoplacistas. En mayo la actividad económica cayó 0,2% en relación a abril, pero creció 4,6% interanual según Orlando Ferrer. La actividad económica, los datos de actividad económica que llevan al PBI tienen una relación con el PBI. Los datos de actividad económica tienen una relación con el PBI. Bueno, la recaudación impositiva tiene una relación con el PBI. La actividad económica tiene una relación directa con el PBI. Bueno, todos esos datos son ciertos. No es y congruente con la cantidad de riqueza que genera el país en un año, con la apreciación del peso actual. Por eso, la valoración cierta y objetiva del desenvolvimiento del gobierno Milei está sobredimensionada por el establishment. Porque una cosa es ajustar en tiempo récord y otra cosa es nivelar todos los precios y también la producción real y la riqueza real de la Argentina a ese ajuste fenomenal o esa reducción fenomenal y control del gasto público. Entonces, bueno, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se entiende? Por eso, poner el mismo nivel, el ajuste expansivo. Sí, eso será en el futuro, después de 4 años, por conmigo. Poner el mismo nivel, la rapidez con que se hace el ajuste para justificar el mismo nivel de la riqueza que se produce es totalmente incongruente. Destruir algo es fácil, ahora generar algo es más difícil. Lleva inversión, lleva knowledge, lleva una estructura productiva adecuada, lleva un montón de cosas destruir un árbol es fácil, superávit fiscal. Destruir un árbol es fácil. Ahora, generar un bosque lleva años, trabajo, ahí le erra Barsaki. De Fontevecchia que dice, el dólar a 3.5 de noviembre de 2023 estaba bien. Esa nota Fontevecchia muestra gráfico, ¿no? La inflación y el valor del dólar, ¿no? Como Milei logró devaluar en diciembre del 2023 118%, aumentar el precio del dólar 118%. Esa no fue una devaluación, 118%, fue el 51% la devaluación. Pero el aumento del dólar el precio fue 118%. Bueno, como dice Fontevecchia, bueno, ahí ustedes ven en el gráfico que está el dólar blue, el dólar contado con liquidación y el oficial de noviembre del 23. Entonces, Fontevecchia con un gráfico... Con un gráfico Jacobiti restándole el IPC mensual al precio del dólar, vemos que después de 18 meses paulatinamente se pierde la apreciación y devaluación del dólar de 118% y 52% respectivamente, al corroborar que el resultante a junio de 2025 ese dólar equivaldría a 3.75 pesos, igual precio que tenía el dólar en noviembre de 2023. La conclusión de Fontevecchia es que de esa forma se perdería el efecto inducido que se buscó de licuar el gasto público en diciembre del 23 con la devaluación del dólar. Aldo Abraham, como dice el cepo y otros economistas, dicen que el cepo no está totalmente abierto porque las empresas no tienen acceso directo al dólar y para sus necesidades, cubrir todas sus necesidades, y además, como se llama esto, el público común no, por la reducción de sus ingresos y los recortes del gasto del Estado que hizo el gobierno de Milei, o los cortes del gasto público que hizo el gobierno de Milei a los trabajadores y también a los trabajadores y a los pensionados y jubilados, todos esos recortes de gastos se sienten, la gente vive con lo justo y no tiene dinero para ahorrar. Secó la plaza de pesos. En noviembre del 93, Gustavo siempre dice que los dólares que se utilizan en el país se debería combinar para calcular el PBI final de la República Argentina, con lo cual el PBI siempre final de la República Argentina está sobrevaluado. En este momento también ocurre lo mismo, porque, como dice Barsaki, la política económica de Milei llevó a la valoración del empleo privado de $445 a $1.100. Bueno, eso es ficticio. El aumento nominal del salario promedio en dólares tiene que ver con la apreciación del peso en casi su extensión, pero no con el aumento de la productividad del trabajador, a excepción de los trabajadores de vaca muerta. Después hay otra nota que habla de si los dólares que genera vaca muerta están afectados por el turismo, y dice que es esa conclusión errada. Gustavo dice que
no, que es acertada. O sea, ¿por qué? Porque si la gente se va de turismo con dólares que tiene el colchón, vaya y pase, pero si se recurre al Banco Central o a las casas de cambio para conseguir esos dólares, como ocurría en el pasado, esa gente el público que se queda en la República Argentina y no tiene acceso a dólares y vive con lo justo, subvenciona a esos que se van de vacaciones. El éxito de la propuesta de Milei es que el público que sostiene en blanco a todo el resto de la sociedad en negro, que vive de subvención del Estado, dice que subvencionó por año a todo el resto del público, que vive salarios en negro, o subvenciones o beneficios del Estado. Lo es cierto que esa masa de dinero se podría utilizar para inversión productiva, por ejemplo, que se utiliza en el turismo. Pontevedra dice que al igual que Levincott en 2002, Milei utilizó ya la adopción del peso para licuar el gasto público. Sí, pero Levincott tuvo superávit gemelo. Pero Levincott licuó el gasto público y tardó 4 años en recuperarse, más aproximadamente 4 años tardó, o 5 años en recuperarse esa licuación del gasto público a través de la devaluación. Y además, como ya contamos, fue favorecido el modelo del kirchnerismo por la prórroga y quita de deuda de 68 mil millones de dólares. El no pago de deuda también genera su efecto en el presupuesto anual de todos esos gobiernos y coincide con la crisis que tiene Cristina a partir del 2010. El cepo, la apertura del cepo, la falta de dólares, la falta de energía, la falta de inversiones. En cambio, Milei el superávit lo tiene por la licuación del gasto público y el recorte del Estado. Durante esos periodos hay aumento del gasto público. Sucesivos aumentos del gasto público, hasta que llega un umbral donde el gasto público se va transformando en déficit y en inflación. En cambio, Milei hace recortes, sostiene el superávit fiscal por licuación del gasto público y por recortes permanentes del gasto público, al contrario de Reverencourt. El precio del dólar no sube, como dicen varios economistas, no sube. Uno, porque el público no tiene dinero para ahorrar, y hasta los jubilados ahorraban en dólares, y las empresas, el cepo es parcial. Está cercado la plaza de pesos. Es decir, si no consigue inversión genuina, 18 meses, la devaluación inicial de Milei se licuó. Si no consigue inversión genuina, esos índices que estadísticos, desempleo, pobreza y salario, poder adquisitivo en dólares se van a desvanecer, porque de alguna forma se van a desvanecer porque hay que sostener al licuarse la inflación ya después de 18 meses hay que sostener esos niveles de alguna forma, o con deuda, o con pobreza, o con desempleo, o con recesión.